El patrimonio ha sufrido una serie de cambios en el transcurso del tiempo. Bien lo podemos ver cuando hablamos de la identidad. Esa identidad que en muchas ciudades actualmente se está perdiendo, derivado de diversos aspectos en donde el planeamiento urbano no es el aplicado de la mejor manera. En los centros históricos no solo se han cambiado los usos, los terrenos han pasado a diferentes propietarios y sus funciones principales han decaído, pues muchas han migrado hacia las periferias. Derivado de estos cambios en la estructura urbana es como el patrimonio material e inmaterial ha sufrido muchos daños. Diversas construcciones en el centro han sido abandonadas por completo, quedando sin vida. Otras más se encuentran en proceso de perderse, tales como en nuestro caso de estudio el conjunto conventual de San Francisco de Sales, ubicado en el centro histórico de León, Guanajuato. Es un inmueble del siglo XIX, construido por el arquitecto Luis Long en el año de 1884 y terminado en 1886, como muestran las piedras colocadas en el mismo. ¿Cuáles son los objetivos que planteamos para este conjunto conventual? En primer lugar, es ayudar a la recuperación de la identidad en la ciudad de León, Guanajuato. En segunda instancia, reutilizar el conjunto conventual del Templo de San Francisco de Sales, así como favorecer a la ciudad de León reutilizando espacios, aterrizar una propuesta de restauración y conservación para rescatar el conjunto conventual del Templo de San Francisco de Sales. Para nuestro caso de estudio, aplicaremos la teoría de la restauración objetiva de Anthony González Moreno. Anthony Moreno menciona: la restauración objetiva estudia el monumento como un hecho arquitectónico en sí mismo. Esto significa que las consideraciones en cuanto a la restauración deben verse a partir del objeto y sus necesidades, más que desde la manera de pensar o sentir del sujeto restaurador. Uno de sus principios fundamentales en cuanto al objeto es proteger equitativamente el triple carácter del monumento. 1. El valor arquitectónico que comprende el artístico. 2. El valor documental que comprende el histórico. 3. El valor significativo que comprende el patrimonial. Si se integran estas tres dimensiones en un solo proyecto, entonces se puede definir de cierta manera la autenticidad, no solo en función de la originalidad de los materiales, sino de su capacidad para garantizar la permanencia de los valores anteriormente mencionados. Lo que decía Anthony es que la autenticidad debe de ir en relación con los valores del monumento para poder apreciarse. Esto con relación a que cuando una obra arquitectónica tiene añadidos que han sido insertados a lo largo de su vida, ya forman parte de la obra y tienen que ser respetados. Con respecto al caso de estudio en cuestión, la metodología se aplicaría de la siguiente manera. Se empezaría a conocer y comprender integralmente al monumento. Esto quiere decir conocer su identidad histórica, material y cultural, así como su entorno físico y natural, estableciendo un prediagnóstico establecido con los problemas y las hipótesis que respondan al planteamiento de preguntas que engloben al valor arquitectónico, documental y significativo. El análisis histórico busca conocer los acontecimientos, circunstancias y mentalidades que giran alrededor de cada momento de la historia de vida del objeto, tomando en cuenta no solo el aspecto material, sino el entorno, el mobiliario que lo comprende y el contexto social, político y cultural de la época de cada una de sus etapas de desarrollo. Para lograrlo, se debe hacer un estudio de fuentes documentales, ya iniciada en el prediagnóstico, y uno más del propio monumento que funcione como fuente documental. También menciona Anthony que la metodología comprendida en la restauración objetiva consta de 4 etapas. La primera es el conocimiento integral del monumento y su entorno a través de un análisis histórico, material y sociológico. La segunda es la reflexión y evaluación del objeto con base a la información obtenida para plantear los objetivos y criterios que guiarán la intervención. La tercera es la intervención y la cuarta, la conservación preventiva del bien, que consta de sugerencias de mantenimiento y proyectos de custodia y divulgación. San Francisco de Sales podemos entender su contexto anterior, así como las razones y circunstancias por las que se construyó y la gente que participó. En el objeto de estudio se deben distinguir los efectos de deterioro como alteraciones posibles o modificaciones hechas al estilo o función en algún tipo de intervención, para identificar los elementos de valor arquitectónico, documental y patrimonial. Moreno menciona que el análisis material, por su parte, consta de 2 estudios básicos, uno geométrico formal y el físico constructivo, si bien en el análisis histórico ya se han abarcado aspectos sobre la materia, especialmente de reconocimiento. En la fase de análisis se profundiza sobre su funcionamiento y se adaptan estos materiales en el inmueble. Para el estudio geométrico formal se busca realizar esquemas de la estructura, haciendo levantamientos de todo el objeto de estudio y haciendo un análisis exhaustivo de sus deterioros. Este estudio de formas ayudará también en procesos para reconstruir ciertos elementos sin caer en falsificaciones.
Así como Moreno menciona que por su parte, el estudio físico-constructivo se trata del conocimiento del monumento como sistema o conjunto de partes. A diferencia de cualquiera de las otras bellas artes, la arquitectura abarca un conjunto de elementos distintos entre sí, que se unen para conformar un todo con un uso específico. La pérdida de un elemento puede significar un peligro en su estructura y, por lo tanto, para su conservación. Para nuestro caso de estudio haremos un análisis estructural del edificio y determinaremos si las vigas colapsadas o el tejamanil que se está cayendo necesitan atenderse lo más antes posible, además de identificar si hay elementos faltantes o dañados por el tiempo o por la humedad excesiva que viene desde el suelo y la azotea. De esta manera también podemos ver si hay muchos daños en la pintura mural del templo, separar los daños estructurales de los artísticos para poder hacer una consideración al respecto. El último análisis de esta primera etapa de reconocimiento del objeto es el sociológico. Aquí va ligado al valor significativo del que se habló en un principio, ya que se relaciona en parte con la manera en que la sociedad se apropia de sus bienes a tal grado de convertirlos en patrimonio cultural. Moreno también menciona, el análisis sociológico busca recopilar los significados y valores emblemáticos, sentimentales y de uso de la sociedad respecto a la edificación y en este caso específico conocer las expectativas en relación con el futuro del inmueble. En este caso haríamos preguntas con el fin de llegar a la esencia de su valor actual para la sociedad y si se ha perdido, nos servirán como indicadores, los cuales son las siguientes. ¿Cambió la manera de identificarse con el monumento? ¿Los pobladores quieren conservar la edificación antigua o prefieren construir un nuevo templo? ¿Cuál es el valor más importante del monumento para ellos? Si ya no se pudieran oficiar misa en el templo, ¿qué valor o función tendría ahora? Los aspectos más importantes que se tienen que considerar dentro de la obra arquitectónica son el uso y la función, ya que son las características más esenciales por las cuales se crean, y ya que si no se tiene relación directa con la gente, pues estas se pueden perder. La segunda etapa de la que nos habla es la reflexión de esta actividad. Debe realizarse durante todo el proceso, pero en este momento tenemos que llegar a conclusiones y resultados de los análisis realizados para saber cómo intervenir. Esta intervención consta de dos estadios, como mencionó Moreno, evaluación del objeto, o sea, el monumento, y programación de la actuación posterior. Aquí en esta evaluación se hará hincapié sobre el por qué y para qué se están llevando estas intervenciones y la importancia que tiene para la sociedad mantenerlo. Moreno también menciona que asimismo esta fase sirve para poner sobre la mesa todos los aspectos, valores y consideraciones recopiladas y entonces determinar cuál o cuáles destacan más y así saber hacia dónde guiar la intervención. El reconocimiento es parte fundamental para tomar decisiones adecuadas, a pesar de que el conjunto conventual de San Francisco de Sales se encuentra en un estado en el que ya necesita intervención, es importante hacerlo para no tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Anthony plantea 4 preguntas claves para conformar todas las reflexiones previas a la toma de decisiones, tales como ¿cómo fue? ¿Cómo es? ¿Qué se le pide? ¿Qué ha de ser? Son cuestiones que se realizan en la historia de la vida y con el reconocimiento del monumento en el momento presente. ¿Qué se le pide? Y cómo ha de ser corresponden más con los deseos, necesidades e intenciones de la sociedad a la que pertenece el patrimonio y con las personas que cumplen una función importante en la toma de decisiones. La sociedad juega un papel importante en el proceso y toma de decisiones, lo que puede ocasionar cambios severos en las obras, pero eso se deben de considerar todos los aspectos ya mencionados con anterioridad. Como menciona Moreno, la fase de la programación de la actuación posterior consiste en definir las técnicas y los procesos de intervención que se han de realizar en el monumento. Para estos procesos ya se analizaron los datos y se clasificaron por los valores más importantes para elegir un criterio y metodología adecuada a emplear. Para esto ya se debieron haber analizado todos los datos, así como clasificarlos y seleccionar los valores más importantes para elegir el criterio y la metodología a emplear. Se decidió utilizar la teoría de la restauración objetiva de Antonio González porque nos permite entender los valores fundamentales del conjunto conventual ante su transformación en el tiempo y ante la pérdida importante de una parte del área conventual, sufrida por diversas transformaciones en la ciudad.
El valor arquitectónico que hace referencia a los estilos y técnicas constructivas que hacen único a todo el conjunto en cuanto al conjunto conventual de San Francisco de Sales, se encuentran a punto de colapsar varias vigas que sostienen la techumbre de la azotea, así como diversos materiales y elementos decorativos dañados por la humedad, las palomas y agentes del clima. Es imperante restituir los que corresponden a la estructura del inmueble, de manera que el monumento se le devuelva primero la estabilidad. Una vez asegurada la estructura, se podrá continuar con la restauración de todos aquellos elementos decorativos. El valor documental hace referencia al monumento como documento histórico. El tercer paso de la intervención mediante el proyecto de restauración tiene que quedar registrado desde el inicio, partiendo de la investigación realizada y los ejercicios de valoración en torno al bien cultural, hasta los trabajos de restauración y las consideraciones o propuestas para el posterior mantenimiento del inmueble. Se pretende un registro fotográfico, descriptivo, esquemas, entre otros, de todo el procedimiento como lo proponía Camilo Boito, para no crear ningún falso en la obra y poder diferenciar entre lo viejo y lo nuevo. Moreno menciona como última fase está la conservación preventiva, la cual consiste básicamente en darle un seguimiento a los trabajos de restauración mediante sencillas acciones de prevención y mantenimiento que lo permitan a la obra prolongar su vida o por lo menos hasta donde el hombre pueda actuar. En esta etapa, que es la conservación preventiva, se pretende hacer un plan de mantenimiento mediante un método de divulgación para hacer más consciente a la gente y cuide a su patrimonio y participe en el mantenimiento del mismo. Cabe mencionar que no se pretende reconstruir, pero esta teoría aplica perfectamente para detectar los valores puestos en el conjunto conventual del Templo de San Francisco de Sales, ya que no es usado con la frecuencia que debería y corre el riesgo de perderse en algunos años si no es atendido. Para complementar la teoría de Anthony González, tomaremos en cuenta la restauración crítica mencionada por Roberto Pani y Renato Monelli, ya que son importantes los conceptos de originalidad para el equilibrio entre lo nuevo y lo antiguo, diferenciación para distinguir nuevas intervenciones con el objeto original, reversibilidad para que cualquier intervención no sea tan invasiva, compatibilidad material para que no haya rechazo entre materiales, caso a caso para particularizar cada problema, mínima intervención, solo restaurar lo que sea necesario, y la cuarta dimensión para saber respetar los años del objeto, ya que Anthony complementa muy bien la parte de los valores y Roberto Pani y Renato Boleni la parte de la intervención. Como conclusión, tenemos que llegar a la esencia del patrimonio mediante los valores particulares de cada construcción y lugar, pues es mediante el patrimonio tangible e intangible que nuestras tradiciones, costumbres pueden seguir permaneciendo para trascender y ser herencia de generaciones futuras. Esa herencia debería de ser inclusión a sentir amor hacia el patrimonio y fomentar identidad, ya que esta identidad creará un sentimiento de unidad entre la sociedad, creando lazos que permitan el beneficio hacia el patrimonio, porque cuando la sociedad está dispersa y no se identifica con el lugar o construcción, es cuando surgen pérdidas significativas para el patrimonio.